Dios le bendiga, que con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Como siempre les digo, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Nos encontramos allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Es una iglesia de habla inglesa, pero lo invito a que nos visite si no tiene iglesia local a la que asiste y entiende el inglés. Ven que comparta con nosotros los servicios los domingos desde las 10 de la mañana a la escuela bíblica dominical y a las 11 en tiempo, de adoración y de predicación. Allí va a recibir la palabra de Dios conforme a la palabra de Dios y el amor de Dios conforme a como Dios nos enseña en su palabra de amar al prójimo como a sí mismo. Y seguimos con los devocionales y estudios bíblicos acerca de la resurrección de Jesucristo, la importancia y lo que valida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vimos anteriormente el mensaje de Pablo acerca y cómo es la resurrección, el tema importante, central, además de la muerte y el sacrificio del Señor Jesús. También vimos el mensaje de Pedro al comienzo de la iglesia, que también el mensaje de la resurrección era parte primordial, principal, además de la muerte por nosotros de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Vimos anteriormente que la resurrección valida las palabras del Señor Jesús, la resurrección valida la señal de Jonás que el Señor Jesús nos dejó y la resurrección valida sobre todo el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitado, levantado al tercer día. Y ese es el mensaje que hablamos cuando nos bautizamos. Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y vuelto a nacer con Cristo. Ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí, entonces todas son hechas nuevas. Y vivimos ahora lo que somos ahora como hijos de Dios en la fe del Hijo de Dios. Y vamos a hablar ahora de un tema también importante en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver que la resurrección del Señor Jesús valida el poder de Dios. Cada vez que vemos en la Biblia el tema de la resurrección y el poder de Dios, tenemos que entender que cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, se manifestó su gran poder en aquel momento dado para resucitar a Jesucristo, el cuerpo, en hombre, en vida de nuestro Señor Jesús. Y a veces nos podemos preguntar, ¿cuándo fue que Dios demostró más poder en sus acciones o en sus actos? ¿Fue Dios más poderoso cuando creó los cielos y la tierra, toda la creación? ¿Fue Dios más poderoso cuando abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Israel? ¿Fue Dios más poderoso cuando abrió o paró las aguas del Jordán para que pudiese cruzar el pueblo de Israel y entrar entonces a la tierra prometida? ¿Fue Dios más poderoso cuando paró el cielo y la luna durante casi un día para que Josué y el pueblo de Israel pudiesen derrotar a sus enemigos? ¿Fue Dios más poderoso cuando hizo que el sol retrocediera 10 grados en su movimiento y la sombra retrocediera 10 grados para que el rey Ezequías creyera el mensaje que le estaba llevando el profeta Isaías? ¿O fue Dios más poderoso cuando resucitó a Dios de entre los muertos? Vamos a leer en la palabra de Dios y veamos cómo la palabra de Dios nos habla acerca del poder de Dios manifestado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Leemos primero en Hechos capítulo 2, versículos 32 al 34, palabras del apóstol Pedro. Lo habíamos visto antes, dice el apóstol Pedro: a este Jesús resucitó Dios, lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Dios resucitó a Jesús, Dios levantó a Jesús entre los muertos. Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia, en vuestra presencia sano. Hechos 10:40, de nuevo, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14, y Dios,
que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Fíjese ahora la palabra, con su poder, con el poder de Dios. Y en 2 Corintios capítulo 13, versículos 4, leemos también de la versión Nueva Traducción Viviente: aunque fue crucificado en debilidad, Jesucristo ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo, que lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos y con Él, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. Así como Dios resucitó con su poder a Jesucristo de entre los muertos, asimismo, ese mismo poder será el que Dios manifieste cuando nos levante, entonces, también a nosotros nos resucite de entre los muertos. Colosenses capítulo 2 y versículo 12, y lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios: pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, levantados para una vida nueva, de modo que según Cristo, dice la palabra, nueva criatura es, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Fíjese la palabra, debido a que confiamos en el gran poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y aquí la palabra poder o gran poder en griego es la palabra energía. Y vemos que para resucitar a Jesucristo de entre los muertos, Dios tuvo que manifestar su gran poder, su mismo gran poder con el cual creó los cielos y la tierra, su mismo gran poder con el cual abrió el Mar Rojo para que pudiese cruzar el pueblo de Israel entonces y ser salvo del ejército de Egipto que lo estaba persiguiendo. El mismo gran poder con que retuvo las aguas del río del Jordán para que el pueblo de Israel pudiese cruzar tanto en el Mar Rojo como ahora en el Jordán en seco a entrar a la tierra prometida que Dios le había prometido al pueblo de Israel. El gran poder de Dios manifestado en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ese es el mismo gran poder que se manifiesta en todo aquel que cree en Él y acepta a Jesús como Señor y Salvador, y entonces Dios le da vida eterna, no hay condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El gran poder de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, bendice la misma, Señor mi Dios. Gracias porque tu poder se manifiesta, Señor amado, y se manifestó en la vida del Señor Jesús a resucitarlo de entre los muertos, y asimismo se manifiesta en nosotros, Padre amado, porque también tú nos levantaste, Señor amado, con Cristo, nos has dado vida nueva, Señor amado. Ahora caminamos en la fe del Hijo de Dios, y pronto también tu gran poder se va a manifestar cuando también levante nuestros cuerpos, Señor, y vengas a buscar de la iglesia y nos resucite de entre los muertos y estemos contigo, Señor Jesús, por toda la eternidad. Gracias, Padre, en nombre de Jesús que oramos. Amén.